Si alguien entra hoy a la parroquia Santa Cecilia, allá en Los Ángeles, se encuentra con una imagen que parece que ha estado ahí por generaciones. Es un Cristo de madera oscura en su altar, siempre rodeado de flores frescas, de veladoras y de esos papelitos, ¿no? Con peticiones escritas a mano. Inspira una devoción muy profunda, silenciosa, constante. Pero bueno, esta imagen sagrada tiene un secreto, una historia que no se cuenta en placas de bronce, se cuenta en susurros y sobre todo en su propio apodo, el Cristo mojado. Ese es un nombre que te detiene en seco, la verdad, porque no es un título oficial de la iglesia, para nada. Es un nombre que le dio su gente. Y cuenta la historia de un viaje imposible. Este Cristo no fue enviado en un contenedor con seguro y permisos. Cruzó la frontera de Estados Unidos como lo han hecho millones de sus devotos, de forma clandestina, escondido, con miedo y con una fe inmensa. Es una historia verdaderamente increíble de fe, de comunidad, de resistencia. Y para poder explorarla a fondo, nos vamos a basar en un artículo extraordinario. Proviene de la sección Estamos Unidos de la revista de soymigrante.com, que narra el origen y el poder de esta figura. Así que la misión de esta conversación es entender cómo esta réplica del Santo Cristo de Esquipulas de Guatemala se convirtió en algo más. Se convirtió en un migrante más, en un símbolo viviente de la lucha y la esperanza de toda una comunidad. Claro, y para entender por qué esta imagen y no otra, primero hay que viajar a Guatemala, al Cristo de Esquipulas original, porque no es solo una figura católica. Es un pilar de la identidad centroamericana. Su color oscuro, el famoso Cristo negro, tiene un poder inmenso. Fíjate que algunos historiadores sugieren que su veneración se fusionó con deidades mayas. Eso lo convirtió en un símbolo de resistencia cultural por siglos. Lo conecta con la tierra, con el pueblo. Por eso, el deseo de tener una réplica en Los Ángeles no era un simple capricho. Era una necesidad espiritual muy, muy profunda. Exacto. Y esa necesidad nos lleva de vuelta a Los Ángeles, a agosto de 2002, en la parroquia Santa Cecilia. Allí, un grupo de fieles guatemaltecos, junto a su párroco, sentían esa nostalgia, ese vacío. Querían un ancla, algo que los conectara con sus raíces en lo que el artículo llama este país lejano. Y la idea, bueno, empieza a tomar forma. Y no se queda solo en una idea. Se organizan con una seriedad y una velocidad impresionantes. Para octubre de ese mismo año, o sea, apenas un par de meses después, ya han fundado oficialmente la Fraternidad de Esquipulas. Y le dan un nombre a su misión que lo dice todo. Le llaman Proyecto de Fe. Proyecto de Fe. Me parece que es un nombre perfecto. Porque como dices, no se trataba de comprar una estatua y ya. Se trataba de emprender un acto de fe colectivo. Totalmente. Y es un nombre que funciona, digamos, en dos niveles. Para ellos era puramente sobre la fe religiosa. Pero si lo vemos desde una perspectiva más sociológica, también es un proyecto de identidad. Era un esfuerzo consciente por plantar una bandera cultural, por crear un espacio sagrado que fuera inequívocamente suyo en un nuevo territorio. No era solo traer un objeto, era traer un pedazo de hogar. Con el proyecto ya en marcha, contratan a un escultor en Guatemala para que talle la réplica. Una vez terminada, la imagen comienza su propio viaje migratorio, una odisea por tierra que parece un presagio de lo que vendría después. El trayecto a través de México fue largo, fue complicado. Sí, y el artículo menciona un detalle que es pequeño pero increíblemente revelador. En el camino, tuvieron que pagar sobornos para poder seguir avanzando. Pensemos en eso un momento. El viaje de la imagen sagrada ya estaba imitando la realidad de la ruta migrante. Esa ruta donde la vulnerabilidad te expone a la corrupción y donde las reglas formales, pues, a menudo no aplican. La informalidad y el riesgo se vuelven parte del camino, tanto para las personas como, en este caso, para su fe materializada. El viaje por tierra ya había sido toda una prueba, pero el verdadero muro no lo encontraron en el camino, sino al final. La imagen llega a la frontera, a Tijuana. Varios miembros de la fraternidad, llenos de emoción, viajan desde Los Ángeles para recibirla. Imagínate la escena. La culminación de meses de trabajo, de oración, está a solo unos metros. Pero entonces, chocan contra la realidad. La burocracia. Las autoridades de aduanas de Estados Unidos les niegan el ingreso. ¿Por qué? Faltan permisos, falta papeleo. Es una obra de arte, un objeto de cierto valor.
y no tiene los documentos para una importación formal. En medio de toda esa confusión y desesperación, el artículo cuenta que la imagen incluso se extravía por un momento. La angustia debió ser terrible. Un papel, una regla que no conocías, una decisión, digamos, arbitraria, te lo impide. ¿Fue ingenuidad de parte de ellos pensar que podían simplemente cruzar una obra de arte así? ¿O es que la burocracia en la frontera es realmente tan impenetrable? Probablemente una mezcla de ambas cosas. Desde su perspectiva, que estaba movida por la fe, estaban transportando algo sagrado, no una mercancía. Pero para el sistema, es un objeto que debe cumplir con regulaciones. Y ese choque de mundos, el de la fe contra el de la burocracia, es el drama de la frontera. La frustración y la impotencia que sintió ese grupo son un eco directo de lo que vive su comunidad todos los días. En ese momento, la historia de la imagen y la de su gente se fusionaron para siempre. Y es en ese punto de máxima desesperación, con su proyecto de fe estancado en la frontera, que toman una decisión que lo cambiaría todo. Una decisión radical, impensable y en última instancia profundamente coherente. Si no puede cruzar legalmente, cruzará como ellos. Deciden pasar al Cristo como un indocumentado más. Hay que detenerse un momento aquí para aquilatar la magnitud de ese acto. Es un momento de una carga simbólica que de verdad te pone la piel de gallina. La fe los empuja a cometer un acto de desobediencia civil. Deciden que la ley divina, que la necesidad de su comunidad, está por encima de la ley de inmigración. Tenemos el testimonio directo de Víctor Molina, uno de los fundadores de la fraternidad. Él lo relató el día de la consagración de la imagen en 2003. Y sus palabras tienen una potencia casi cinematográfica. Dijo: por debajo de los puentes lo pasamos. Nos dio miedo que se dañara al pasarlo debajo del muro de la frontera. Envuelto en papeles lo traíamos para que no lo vieran. Envuelto en papeles lo traíamos para que no lo vieran. Esa imagen es abrumadora. Es el mismo gesto de quien se esconde, de quien busca pasar desapercibido para sobrevivir. Envolvieron a su Dios en papeles para ocultarlo de la autoridad. Es la inversión total del orden natural, ¿sabes? Donde lo sagrado se vuelve vulnerable, clandestino. Molina termina su relato con una frase que lo resume todo. Dice: fue un milagro que no nos descubrieran. Y fue ese cruce, ese acto de fe desesperada, el que bautizó a la imagen para siempre. Le dio su nombre, su esencia, su identidad inquebrantable: el Cristo mojado. Y es clave entender el poder de esa palabra, mojado. Por décadas fue usada como un insulto, como un arma verbal para deshumanizar al migrante. Al darle ese nombre a su Cristo, esta comunidad lo resignifica por completo. Toman un término que era peyorativo y lo convierten en un título sagrado, un título de honor y de empatía. Su Dios no es un ser lejano y todopoderoso, es un Dios que conoce el miedo, la persecución. Es uno de ellos. Una vez en Los Ángeles, el sueño por fin se hace realidad. El 6 de septiembre de 2003, la imagen es consagrada en la parroquia Santa Cecilia. La descripción de ese día es la de una fiesta comunitaria total. Asistió el cardenal guatemalteco Rodolfo Quesada Toruño. Había música de marimba, trajes tradicionales de moros. Fue la celebración no solo de la llegada de una imagen, sino de la victoria de la fe sobre la adversidad. Y esa devoción no se quedó en la fiesta de ese día. Al contrario, ha crecido exponencialmente. Hoy, el Cristo mojado es un imán de fe cotidiana. No hay día que no tenga flores, que alguien nos acerque a rezar. La gente deja peticiones escritas por un trabajo, por la salud de un familiar, por la protección de alguien que está haciendo el mismo viaje que hizo el Cristo. El cariño de la gente es palpable en los apodos que le dan. Morenito, Santo Cristo. Y por supuesto, el que define toda su historia, Cristo mojado. Y aquí surge una pregunta importante, porque su poder de convocatoria ha roto barreras. ¿A quiénes une esta imagen? Ese es un punto fascinante. Uno podría pensar que es un fenómeno exclusivamente guatemalteco, pero no es así para nada. La devoción es pan-latina. El artículo menciona explícitamente a comunidades de mexicanos, salvadoreños, hondureños y también sudamericanos que lo veneran. El Cristo que compartió la experiencia migrante se ha convertido en un punto de encuentro para todos los que entienden ese viaje en carne propia, sin importar su pasaporte. Y esa unidad no es solo local, de Los Ángeles. El alcance geográfico es impresionante.
Cada 15 de enero, para su celebración principal, llega gente de otras ciudades de California como Oakland o Concord, pero también viajan desde otros estados, como Miami y Nevada. Se ha convertido en un verdadero punto de peregrinación para la diáspora hispana en Estados Unidos. Lo que demuestra que esa necesidad de un ancla espiritual, de un símbolo que refleje tu propia lucha y le dé un sentido sagrado, es una necesidad universal dentro de la comunidad migrante. Este Cristo les dice: yo sé por lo que pasaron, porque yo también lo pasé. Entonces, más allá del símbolo, ¿qué significa todo esto a nivel personal? ¿Cómo transforma vidas esta fe en el día a día? El artículo nos da una ventana a esto a través del testimonio de Pedro Ramírez, el encargado de comunicación de la fraternidad. Su historia es muy potente. Es una historia que muestra cómo la fe se traduce en comunidad. Pedro cuenta que llevaba unos 10 años alejado de la iglesia. Un día, vio a un grupo de la fraternidad haciendo una alfombra de aserrín, una tradición guatemalteca muy colorida y laboriosa, justo afuera de la iglesia. La curiosidad le ganó. Se acercó, y el presidente de la fraternidad entonces, Guillermo Palencia, en lugar de ignorarlo, se tomó el tiempo. Le explicó con amabilidad lo que hacían, que todo ese esfuerzo era por su fe en el Santo Cristo. Ese simple gesto de bienvenida lo cambió todo para Pedro. Él mismo lo dice: empecé a participar y me sentí entre hermanos. Regresé a la iglesia y creo que ese fue un milagro. Esa palabra, hermanos, es la clave. Su historia ilustra perfectamente que la fraternidad de Esquipulas es mucho más que un grupo que cuida una estatua. Es una red de apoyo, un tejido social que acoge, que reconstruye lazos comunitarios que se pierden en la migración. Es un lugar donde alguien, como Pedro, que se sentía alejado, pudo encontrar un sentido de pertenencia. Y no es solo él. El artículo destaca la fuerza de esa comunidad mencionando a otros colaboradores, como el experto en los adornos florales, Carlos Sandoval, y su hermano historiador, Juan Alberto Sandoval. Son familias enteras, redes de amigos que aportan su tiempo, su talento. La fe en el Cristo mojado se ha convertido en el pegamento que une a esta gran familia extendida. Exacto. La imagen es el centro, pero la verdadera obra es la comunidad que ha florecido a su alrededor. Una comunidad que se apoya, que celebra junta y que preserva su cultura a miles de kilómetros de casa. En resumen, la historia del Cristo mojado es una metáfora perfecta y muy poderosa de la experiencia migrante. Es una historia de fe que se niega a aceptar un no por respuesta, de una comunidad que se une en la adversidad y de cómo un símbolo religioso puede encarnar la lucha, la dignidad y la esperanza de todo un pueblo. Es la historia de un Dios que no espera en un altar, sino que cruza la frontera junto a su gente. Y nos deja con una reflexión final. Esta historia nos invita a pensar sobre la naturaleza de lo sagrado. Nos demuestra que la fe más profunda, la más transformadora, a menudo no se manifiesta en la quietud de un templo, sino en la acción, en el riesgo compartido y en la solidaridad de quienes emprenden un mismo viaje, con un mismo anhelo y una misma esperanza. Gracias por acompañarnos. Esta fascinante historia proviene de la sección Estamos Unidos de la revista de soymigrante.com. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyan a reducir la migración forzada. Se puede apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención, hasta la próxima gran historia y pedimos a Dios su protección para todos los migrantes guatemaltecos, hispanos y de todo el mundo que viven, luchan y se esfuerzan en los Estados Unidos.